Hola, Hola, al fin, bueno, se pudo, se pudo. se pudo. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, harto y claro. Ok, bueno, ante todo, buenas noches para todos los que se están conectando. Por estos temas que teníamos de la conexión y la intensidad de que si funcionaba o no, no me dio chance de hacer la introducción como generalmente hago, así que con el invitado aquí presente lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar en esta noche de Insta Live sobre volver a Galilea, seguimiento y el servicio de Jesús con un invitado especial. Él viene ya de una tanda fuerte de live desde su cuenta, así que esperamos que esta vez ahora al revés, porque en su anterior estaba así como yo estoy ahorita, pero ahora es el que nos va a llenar de mucho aprendizaje y mucha información. Él tiene 26 años, es diseñador gráfico, actualmente es estudiante de pregrado en teología en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, escribe un montón, sobre todo artículos de reflexión y apoya en comunidades en lo que es la formación teológica, bíblica, espiritual y también pastoral. Y pues, para los que ya lo vienen siguiendo, tiene el proyecto Teología desde casa, que inició con la cuarentena y pues va a seguir, así que los invito a que sigan conectando con eso. Y pues, querido Marco, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido nuevamente, teníamos como un año sin hacer live como tal. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes de tu live anterior? Bueno, ya ves, contento, feliz. Yo todo lo que puedo hacer para aportar en este tiempo tan interesante de reflexión, pues lo hago con muchísimo gusto, no importa el cansancio, no importa todo lo que conlleva hacer esto. La pantalla a veces cansa un poco los ojos, pero nada, feliz y contento, ¿no? De poder aportar desde Teología en Casa bueno, a responder un poco a las preguntas que a veces en nuestras comunidades o se silencian o nunca se pueden proponer porque eso es como un tema secreto, qué sé yo, así muy tipo Dan Brown en sus novelas, de que es algo así que no se puede conocer. Pero bueno, contento, feliz y gracias a ti por permitirme estar en este espacio contigo y conversar un rato chévere. Claro, ¿no? Y la idea también es conversar de temas que tienen que ver con la actualidad, que nos preocupan, que nos dejan con dudas a veces. Y como tú dices, que a veces no se habla de eso hasta que viene alguien, te lo menciona y tú como que, es verdad. Entonces el tema de hoy, que se llama Volver a Galilea, pues me parece muy interesante. Estamos en el tiempo pascual todavía y pues el Evangelio de Marco, que pues tu querido tocayo, tiene unas palabras a los discípulos para ir al encuentro con Jesús en Galilea. Y vamos a estar contigo a través de distintos momentos, de cuatro, si no me equivoco, a ver qué significa volver y sobre todo, lo más importante, ponerlo en la actualidad, que es lo que también nos interesa mucho, porque la gente a veces piensa que el Evangelio es algo que pues lo leemos, lo meditamos, pero eso no aplica conmigo, o sea, eso ya pasó y sobre todo, pues en la actualidad que tenemos un estilo de vida distinto y una situación con esta pandemia que nos tiene encerrados, es cuando más la fe se pone a prueba. Entonces, te cedo la palabra para que empecemos con el primer punto y que nos cuentes también cómo está relacionado esto con lo que estamos viendo del confinamiento también. Buenísimo, fíjate tú. Marcos capítulo 16, versículo 7. El joven que está en el sepulcro vacío le dice a las mujeres, vayan y díganle a Pedro y a los discípulos que él, hablando del resucitado, hablando de Jesús, él se les adelantará a Galilea. Y esa expresión me parece que es, primero, profunda, segundo, muy concreta, y tercero, moviliza muchas cosas dentro de la vida discipular. ¿Por qué no encuentran al discípulo en otro lugar sino en Galilea? Es la pregunta que está detrás. Me parece a mí que eso es algo que hay que vivir hoy, que es algo que hoy tenemos que repensar, que es algo que hoy tenemos que abordar, porque Galilea básicamente significa la vida cotidiana de los discípulos. Fíjate tú, no les dicen el resucitado se les aparecerá o se les adelantará en el templo, ni se les aparecerá o se les adelantará en tal otro lugar, sino en Galilea. Y Galilea es el lugar de la vida cotidiana de los discípulos, donde experimentaron lo que significaba seguirlo, donde aprendieron de lo que significaba seguir a Jesús, donde pusieron a prueba eh, qué significa construir el reino de Dios, donde hicieron los mismos signos de Jesús. Pero atención con esto que es muy importante. Fíjate tú
que en Marcos aparece 6 veces, en la primera parte del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 8, aparece 6 veces la expresión no entendieron. O sea, constantemente los discípulos viven un examen y en todos los exámenes fracasan, pierden, lo pierden, porque no entienden a Jesús, porque no comprenden el estilo de Jesús, porque Pedro quería que Jesús fuera un Mesías político, que agarrara armas y liberara a Israel a partir de la fuerza frente a Roma. Por ahí los hijos del Zebedeo no les importa que Jesús vaya a morir, lo que les interesa es, Señor, cuando estés en tu gloria, danos los puestos de poder. A nosotros no nos interesa cómo vas a morir, lo que nos interesa es que nos des los puestos de poder. Y los discípulos viven constantemente en eso. Cuando están de camino a Jerusalén, resulta ser que venían discutiendo por quién era el más importante. Entonces, fíjate tú eso, ¿no? O sea, los discípulos constantemente están fallando el examen de lo que significa ser discípulos. Y Jesús les dice, tienen que volver a eso. Es decir, a la experiencia donde reconocen que se han equivocado, a la experiencia donde reconocen que han fallado a la propuesta de Jesús, y reconocer su fragilidad y su vulnerabilidad en medio de su experiencia discipular. Entonces, como una primera aproximación que tengo que hacer al término Galilea, es el lugar de la vida cotidiana de los discípulos. Pero esa vida cotidiana está entretejida entre todo lo bueno que pudieron hacer, expulsar demonios, sanar gente, todo lo que hicieron en nombre del proyecto del reino, pero al mismo tiempo es el lugar donde ellos fracasaron, se equivocaron, no dieron la talla en lo que significaba ser discípulo de Jesús. No sé, pero ya ahí voy intuyendo a mí, me parece, una de las cosas que hemos estado viendo en este tiempo de pandemia, María. Es decir, estamos volviendo a la vida cotidiana. No tenemos templo, no tenemos sacramento de la reconciliación, no tenemos Eucaristía, no tenemos un montón de cosas que antes teníamos. Estamos volviendo a la vida cotidiana para en la vida cotidiana reconocer que también hemos sido malos discípulos. Es decir, no hemos logrado entender a Jesús, seguimos pidiendo poder, ¿no? A mí dame la coordinación de la pastoral juvenil, que eso es lo que yo quiero. Seguimos ostentando que tenemos la verdad en este lugar y no en otro lugar. Fíjate tú con esto, hemos dicho por un montón de tiempo que Jesús está en el templo, en la iglesia, en la Eucaristía, y se nos olvidó que estaba también en la vida cotidiana, porque si solo nos quedamos con la idea de que Jesús está en el templo, pues no estaría aquí con nosotros y estaríamos, creo que entendiendo mal esto, ¿no? Entendiendo mal lo que significa Galilea. ¿Qué podemos decir de Galilea? Bueno, primero, es el lugar más lejos del templo de Jerusalén. Y caminar hacia Galilea significa darle la espalda al templo. Mira, cuando tú vas caminando hacia algún lugar, inevitablemente tienes que darle la espalda a algo. Sí. Si yo camino hacia el supermercado de mi barrio, le estoy dando la espalda a mi apartamento. Si yo voy camino hacia Galilea, le estoy dando la espalda a algo. ¿A qué? Al templo de Jerusalén. ¿Y qué significa el templo? El lugar donde se creía que Dios solo actuaba, el lugar donde se denigraba a los leprosos, a los enfermos, a las prostitutas, a los malditos de Dios, ¿no? Ahí no pueden entrar ellos porque Dios no está en ellos, ¿sí? Entonces, fíjate tú lo fuerte que es la experiencia de Pascua. Esto no es solo, la alegría, Jesús resucitó, sino que tiene una implicación directa en repensar muchas cosas, y en este tiempo de pandemia lo estamos intentando hacer. Tenemos que repensar. Nos metieron en nuestra casa y le estamos dando la espalda al templo. Bueno, ¿cómo podemos vivir a Jesús resucitado en este presente y en esta vida cotidiana? Pues los discípulos vivieron la misma experiencia. Jesús no les dijo, vayan al templo a anunciar, no les dijo, vuelvan a Galilea. Vuelvan al lugar donde los llamé, vuelvan a la barca donde empezaron a pescar. De hecho, a propósito de esto, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, los discípulos están pescando. O sea, ya Jesús resucitó, tuvieron su experiencia del resucitado y volvieron a hacer lo que hacían antes, que era pescar, ¿no? Algunos, los que pescaban, obviamente. Entonces, fíjate lo fuerte que es para el Evangelio de Marcos decir que el resucitado lo van a encontrar en Galilea. Primero que he dicho, ir a Galilea es ir al lugar más lejano del templo de Jerusalén, y de alguna manera es la metáfora para decir que cuando uno camina hacia algún lugar, inevitablemente tiene que darle la espalda a algo. Y en este caso le están dando la espalda al templo de Jerusalén, que significará darle la espalda a las creencias que tenían de Dios solo actúa en el templo, darle la espalda a sus ideas preconcebidas. Atención, esto parece obvio, pero hay que decirlo, Jesús era judío y sus discípulos también. Es decir, ellos ya tenían una experiencia religiosa, ya tenían unas comprensiones religiosas, unos mandatos, una forma de vivir su experiencia de Dios, y le tiene que dar la espalda a eso. Inevitablemente.
Jesús les dice, denle la espalda a eso. ¿Por qué? Porque la tentación era a que volvieran al templo. De hecho, en Mateo se muestra que ellos vuelven al templo. Y bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Bueno, hay que repensarlo. Y hay que hacer un esfuerzo por aportar una reflexión desde ahí. ¿A qué cosas hoy nosotros como iglesia, como comunidad, como discípulos de Jesús, debemos darle la espalda en pro de qué? De encontrarnos con Jesús. Atención, no le dan la espalda al templo para crear otro templo. No le dan la espalda al templo porque quieren ser rebeldes. No le dan la espalda al templo porque no creen en lo que habían construido hasta ese momento. No, le dan la espalda al templo por el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Encontrarse con Jesús. ¿Y dónde se encuentran con Jesús? En la vida cotidiana. En la Galilea de los gentiles y de los paganos, donde Jesús vivió su vida, donde Jesús desplegó, ¿no? Desplegó toda su acción. No sé si de este primer punto quisieras abordar alguna cosa más, pero puntualmente Galilea, como darle la espalda al templo. No, mira, yo quiero resaltar es más bien el hecho, me imagino, de que esta idea de Jesús de que vuelvan a Galilea también, ya mencioné todo lo que tú has dicho, es porque ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen quedado en el templo? Entonces, hubiesen quizás olvidado, ya por sí tenían ciertas dudas de la lucha de los poderes, de que no entendían muy bien la misión, a pesar de que habían caminado con Jesús. Entonces, ahora que él iba a estar físicamente con ellos allí, para decirles, no, no es por ahí, mira, te voy a explicar bien, ya que no entendiste mi parábola. O sea, me imagino el hecho de que tendrían que volver a Galilea físicamente hablando para entender el contexto que había detrás a nivel emocional, espiritual, y que ahora sí entendieran la misión, porque ahora les tocaba por su cuenta. O sea, ahora era a todo o nada. Ahora era una misión que, ok, ya yo hice mi parte, te la estoy dejando a ti, continúalo, pero hazlo bien. Entonces, Seguro. sí, esa Seguro, parte seguro, me, me, seguro. esa parte me parece muy importante. Volver a Galilea también es creer. ¿Por qué es creer también volver a Galilea? Y por qué Jesús ya estaba allá? Porque no es como que vengan conmigo, sino que dicen, encuéntreme, ya yo estoy. Buenísimo, hacia allá iba. Fíjate tú que no depende, atención con esto, Manuel, no depende de si a ti te da la santa voluntad, para no decir otra cosa, de ir a Galilea o no. A Jesús le vale 3 pesos. Jesús dice, ya yo estoy en Galilea, ¿no? El joven de la tumba vacía dice, él se les adelantará. O sea, no depende de si el discípulo va a Galilea o no que Jesús esté ahí. Jesús ya está ahí. No depende de si el discípulo dice, hace una disertación teológica, reflexión, no sé qué, bueno, ¿será que sí? No, no, el resucitado dice, ya yo estoy acá, acá te estoy esperando. Es nuestra responsabilidad, Gloria, Charlene, es nuestra responsabilidad discernir si es que de verdad queremos ser fiel al resucitado y al espíritu del resucitado, de nosotros movernos hacia Galilea. Y ahí tengo que decir una cosa, nos hemos quedado en tumbas vacías. Y hay que decirlo con claridad, muchas comunidades de la Iglesia Católica son tumbas vacías. Muchas parroquias son tumbas vacías. Y nos hemos quedado ahí y no hemos aceptado con valentía que Jesús nos dice, vuelvan a Galilea, vuelvan, o sea, vayan al lugar en el que ustedes creían que no iba a estar yo. Allá me van a ver. Es cambiar la mentalidad a decir, hey, yo creía que me lo iba a encontrar en el sepulcro porque las mujeres van al sepulcro porque creen que está allí, van a cerrar el rito de despedida de su amigo y creen que está allí y resulta ser que no está allí, está en otro lugar. Bueno, hagamos la misma comparación pensando en hoy nuestras iglesias están vacías y ojalá estén vacías no para decir que el proyecto de Dios se apagó en la iglesia, sino para decir están vacías. Y está bien que estén vacías porque ha resucitado, no está aquí, está en Galilea, está en tu casa, en la mía, en nuestra realidad cotidiana, donde sufrimos, donde nos cuesta la preocupación económica por saber cómo vamos a hacer para pagar la luz y los recibos siguen llegando, cómo vamos a hacer para pagar el arriendo, cómo, para comer. Ahí está Jesús. Y digo que es creer por lo siguiente. Fíjate tú que en Galilea es donde Jesús anuncia el reino de Dios ya está aquí, conviértanse y crean en la buena noticia, ¿no? Galilea es el lugar donde Jesús anuncia esta buena noticia. Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios ya está cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Que para volver a Galilea, una comparación, un enlace profundo que hace Marcos, es Galilea es el lugar donde Jesús anuncia que el reino de Dios está presente. Creer en la buena noticia. Conviértanse y crean. Y digo que volver a Galilea es creer, o sea, volvemos a Galilea para creer, porque justamente en Galilea es donde Jesús anuncia que hay que
convertirse y creer en el proyecto de Dios. Atención con algo, porque aquí ya se empieza, ya Omar que está aquí conectado empieza a hacer disertaciones de, sí, hay que creer en el Señor. No, no, atención, para Marcos, creer significa seguir. Nadie cree en Jesús si no lo sigue. Y seguir a Jesús significa creer en Jesús. Entonces, fíjate tú, si han fracasado los discípulos, según el Evangelio de Marcos, aparece 6 veces, ¿no? Digamos, 6 veces fallan, pierden el examen. De hecho, en la resurrección también pierden el examen porque las mujeres le van a anunciar que Jesús ha resucitado y no le creen. O sea, lleve también 7º fracaso de los discípulos. Entonces, si hay que volver a Galilea, que primero es el lugar donde Jesús anuncia que hay que convertirse y creer en la buena noticia de Dios, es decir, en su proyecto, que su proyecto ya se va a experimentar. Y para Marcos, creer es seguir. Volver a Galilea va a significar volverlo a seguir. Entonces, la iglesia hoy está en una encrucijada, María. O sigue enclaustrada en sus ideas, en los conceptos, en la tumba donde encerró Jesús diciendo ahí está Jesús y no está en ningún otro lugar, o se anima a vivir otra experiencia donde lo vuelve a seguir. Por eso, desde el Concilio Vaticano II, desde todo el proceso de renovación y ahora con el Papa Francisco con mayor incidencia, lo que más se dice es hay que volver al seguimiento de Jesús. Aparecida lo decía, Puebla lo decía, Medellín lo decía. Hay que volver. ¿Qué es lo fundamental de la experiencia de Pascua? Volver a seguir a Jesús, es decir, regresar, empezar una vez más este proceso de seguimiento y todas las veces que sea necesario. Y en ese proceso de volver a empezar el seguimiento de Jesús, ir deconstruyendo aquellas ideas que no son del seguimiento de Jesús, ¿no? Entonces, atención con eso y cierro esta idea si quieres aportar algo, ¿no? Repito, creer para Marcos es seguir. Si tú sigues a Jesús es porque tú crees en Jesús y si crees en Jesús lo sigues. No tiene que ver con verdades de fe reveladas, ¿no? Los que creen en Jesús son aquellos que pueden predicar metafísicamente cómo resucitó y tal. No, no. Los que creen en Jesús son los que lo siguen y los que lo siguen son los que creen en Jesús. Por eso, si el lugar donde Jesús invita a creer es en Galilea, donde dice conviértanse y crean en la buena noticia, es decir, crean en el proyecto de Dios, que el joven de la tumba vacía le diga a las mujeres que los discípulos tienen que volver o lo van a encontrar en Galilea, quiere decir, hay que volver a recomenzar desde lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? El seguimiento de Jesús. Yo creo que este tiempo de pandemia en medio de toda la crisis a nivel de salud, yo creo que a nivel espiritual nos está haciendo ese llamado directo y creo que va a ser una prueba muy clara cuando ya todo vuelva a la normalidad en la medida de lo que cabe, que nos vayamos dando cuenta cómo están nuestros templos, cómo están nuestras comunidades y nos vamos a dar cuenta si la gente dice, ok, volvimos, todo como si nada, vamos a seguir, o si la gente viene con una mentalidad nueva, si viene con dudas nuevas, y sobre todo creo que es bueno, porque por lo menos yo he visto en mis comunidades ahorita crisis, ansiedad, dudas, gente que dice, tengo días sin orar, si no voy a la iglesia me siento perdido, entonces van descubriendo cosas de ellos mismos que quizás este confinamiento no fuese posible, entonces creo que es importante lo que acabas de mencionar, sobre todo que cuando demos ese paso de volver al templo, de volver a la normalidad, de verdad pongamos en prueba qué es el seguimiento de Jesús para nosotros. Si vamos a seguir caminando en lo mismo o si vamos a decir, oye, de verdad que esto debería ir por este otro lado, deberíamos reinventarnos. Esto que descubrimos por reuniones virtuales, esto que hablamos mientras que estábamos frustrados, hay que ponerlo en práctica, o sea, tenemos que aportar más. Entonces creo que eso va de la mano con el seguimiento, de verdad que lo que vamos descubriendo en este tiempo, creo que todos hemos descubierto algo a nivel espiritual, si oramos, si oramos, cuánto nos cuesta sin tener a la imagen física de la iglesia, ¿sí? Eso también va a ser importante para este proceso, ¿no? Vamos entonces a hablar un poquito sobre que volver a Galilea también es cantar. Me llamó mucho la atención cuando pusiste esto, lo leí para los que no saben, todo esto está basado en un escrito que hizo Marco para la edición digital, si no me equivoco. Sí. Entonces, ahí él mencionaba que volver a Galilea para cantar, y yo como que, bueno, ok, me gustaría que nos explicaras un poco, que cantar va de la mano con júbilo, con gozo, específicamente a quién se dirige este júbilo. Buenísimo, mira, te traigo las palabras específicas
el volver a cantar lo traigo de una idea del Papa Francisco en su homilía, en este tiempo de Pascua, en una de sus homilías va a decir lo siguiente: Galilea es el sitio más alejado de Jerusalén, o sea, reafirma lo que el estudio bíblico lo propone también. Galilea es el sitio más alejado de Jerusalén, sitio donde conviven otras creencias. Atención con eso. Otras creencias. La Galilea de los gentiles. ¿Qué nos dice esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos. Atención, no tenemos templo. La pasábamos buenísimo en las vigilias de Pascua, pero esa vaina era solo para nosotros. Y los únicos que cantábamos alegría y resucitó éramos los que estábamos en el templo. ¿Y la gente afuera qué? Entonces, ¿qué dice el Papa? No se puede encerrar esta esperanza en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos, porque todos necesitan ser reconfortados. Qué hermoso es ser, atención con esto, qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de la vida en tiempos de muerte, como este tiempo que estamos viviendo. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos. Y de ahí digo, claro, cantar. No vamos a Galilea a hacer juicios de valor. No vamos a Galilea a decir, ustedes infelices, pecadores, pobres, incultos, lo que sea que quieras decir. Sino que vamos a Galilea al fin sacar la esperanza que celebramos en Pascua de nuestros templos para llevarla a las Galileas cotidianas de hoy. Y cantamos ¿qué? La esperanza, cantamos la vida. Entonces, a mí me parece una locura, te lo confieso, cómo han salido voces de la iglesia en todas partes del mundo a decir que esto que estamos viviendo es castigo de Dios. Entonces, tú dices, Dios mío, ven acá. No, es el momento de cantar la esperanza, de decir que Jesús resucitó. Y mira, Mari, nos guste o no nos guste, no resucitó solo para los católicos, resucitó para todos. Lo dijo el Papa el 15 de mayo, de hecho, le recomiendo leer esa homilía que es buenísima. El Papa dijo el 15 de mayo, el sacrificio, la redención, la salvación es gratuita, no se puede cobrar. Hay un montón de gente cobrando eso, un montón de católicos cobrando la salvación. No, es gratuita, es para todos. Que trae un proceso consigo de seguimiento, que trae consigo un proceso de conversión, por supuesto, todo lo que tú quieras, no estoy negando eso, por lo que estoy diciendo es que la primera característica de la resurrección es que es gratuita. Que los del templo, que de hecho en Mateo se vuelven a juntar para darle plata a los soldados y decir, oye, vayan y digan, el primer fake news de la historia, vayan y digan que el cuerpo se lo robaron, para ellos también es la resurrección, para ellos también es esta vida. Entonces yo digo que volver a Galilea es para volver a cantar la esperanza, para cantar que Él está vivo, no para juzgar, no para imponer, no, es más, fíjate en esto, la resurrección de Jesús es como su vida, es pobre, se enteran unos poquitos de su resurrección, entonces no es una cosa inminente, oye, concierto de J Balvin, luces, fuegos artificiales, resucitó, sino que es tan pobre que ni siquiera los discípulos creen que de verdad esté vivo. Entonces no entiendo cómo hoy nuestra evangelización tiene mucho de imponer y no de contagiar la experiencia de haber recibido la vida de Jesús. Entonces yo digo que volver a Galilea es para volver a cantar con una actitud fundamental. Repito la palabra del Papa Francisco, llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos. ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos, porque si no estamos dispuestos seguiremos siendo unos profetas de desesperanza y no unos profetas de esperanza para decir que la Pascua está pasando en este momento. Qué hermoso que el COVID, a pesar de todo lo malo que ha conllevado, las miles de personas que han muerto en todas partes del mundo, qué bueno que nos haya despojado de nuestra idea de la Pascua se vive en el templo. No, señores, fíjate tú, vuelven a Galilea. ¿A dónde les toca anunciar que está vivo? En Galilea. No en el templo de Jerusalén. En Galilea les toca decir, el man está vivo y está presente en nuestra historia. Bueno, por eso decía volver a cantar. Mira que a mí me llama mucho la atención de que, como tú dices, si no somos nosotros, ¿quién? O sea, ¿quién va a ir a anunciar a todas las personas que no conocen a Jesús, que Él está vivo, que Él es amor, que Él es misericordia? Si nosotros, supuestamente somos sus testigos, los evangelizadores, se lo estamos diciendo ya a personas que lo saben. Y digo, o sea, no está mal celebrar con tu comunidad en el templo. O sea, parte, obvio, tienes que celebrar
alegría. Luego de eso, lo compartes y lo compartes con personas que necesitan saber eso y que necesitan saberlo de alguien como tú. Porque si no se lo dices tú, luego viene alguien con otra idea o otra cosa idea primero y nosotros por miedo, por comodidad y por todas las cosas que tú quieras, nos quedamos encerrados en el templo y no vamos nunca a Galilea. Y si vamos a Galilea, pues solo lo vemos de lejos. O sea, como que bueno, muy bonito todo, ¿no? Y creo que también es importante destacar de que la Pascua, y tú lo decías en un tiempo en una masterclass que yo participé, de que está bien que llegue la Pascua y uno tenga dudas, que uno tenga todavía dolor, que uno tenga, no tienes que estar, no te impone esa felicidad como de que, ok, Cristo ha resucitado, pero yo sé que tú tienes también problemas, o sea, no es como que todo el mundo por ahí como que, perfecto, la vida es perfecta, el día de Pascua y al día siguiente ya vuelves a tu miseria, no, o sea, es vivir la realidad del Evangelio, pero aceptarla con amor es entonces llevarla e ir poco a poco alimentándote de eso y poder transmitirlo a los demás. Así que sí, ahora que lo dices así, me parece que cantar es sumamente atinado con eso. Y bueno, para ir en el último punto ya, volver a Galilea y volver a Jesús. Suena redundante porque es como el centro, pero mucho más que eso es salir de la comodidad, es nuevamente darnos cuenta que la iglesia no es el centro como tal, sino que es nuestro actuar Jesús, pero por favor, profundízanos más sobre eso. Buenísimo. Antes de entrar en este punto, quería hacer dos comentarios. Fíjate tú, ¿cómo nace la experiencia de la Eucaristía en las primeras generaciones cristianas? No era un espacio alterno a la realidad, y era un espacio distinto de la vida cotidiana. De hecho, ¿cómo se llamaba al principio? Fracción del pan. ¿Y cómo se le llamó después? Acción de gracias. O sea, yo iba a reunirme con la comunidad para agradecer por lo que me estaba pasando en la vida cotidiana. No era para alejarme de la vida cotidiana. Es decir, tiene sentido partir el pan si yo vivo la cotidianidad. Si no, no tengo nada que agradecer. Y si no, eso me vuelve un culto vacío, que no sirve para nada si no vivo mi vida cotidiana. Entonces se conectan. No entiendo cómo tanto tiempo hemos dicho que hay que evangelizar, que hay que salir, que la iglesia en salida, que la vaina, que la cosa. Y hoy que tenemos la oportunidad, pues un montón de gente como en crisis, ¿no? Que va, que lo entiendo, que yo sé que hay mucha gente que de verdad, de buen corazón, quisiera comulgar, pero ¿para qué todas? Y las comuniones que has tenido antes de este tiempo, ¿para qué sirvieron? Me pregunto yo, es decir, bueno, te digo, o sea, hemos hecho de la Eucaristía un espacio abstracto a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y no el lugar donde yo voy a celebrar, atención con esto, ¿no? A celebrar lo que me está pasando en la vida cotidiana. De hecho, la definición de sacramento que más me gusta es el lugar donde yo celebro la gracia de Dios, ¿no? El sacramento como el lugar donde yo celebro la gracia de Dios. No es que la gracia de Dios me aparece en ese momento, sino que la gracia siempre ha estado, y yo dispongo de un espacio comunitario de hermanos y hermanas donde todos juntos celebramos que la gracia de Dios, que es su presencia, siempre está. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Porque si no volvemos la Eucaristía y los sacramentos y el culto y lo que vamos a hacer a la iglesia una cosa abstracta de la realidad y no el lugar donde voy a celebrar precisamente lo que me está pasando en la vida cotidiana. Pero entonces, a propósito de lo que decías, ¿no? Pero entonces la iglesia se vuelve un lugar donde yo no puedo ser débil, donde yo no puedo llorar. Como estamos en Pascua, tenemos que ser felices. La típica frase, ¿no? De si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y si, ¿no? Pero no. Fíjate tú que en Mateo hay una expresión doble muy hermosa. Cuando se le anuncia que Jesús ha resucitado, dice que las mujeres con un gran temor y una gran alegría regresaron a anunciarle a los discípulos, tal. Entonces, son las dos realidades. No es que una se contraponga con la otra, sino que se entretejen. Se entreteje mi alegría porque está vivo y al mismo tiempo mi tristeza, mis debilidades, mis vulnerabilidades, las cosas que me cuestan. Bueno, para adentrarnos en el último punto de volver a Galilea es volver a Jesús, eso es muy importante. Mira, el cardenal Baltasar Porras ha dicho ya varias veces, él es el arzobispo de Caracas, en Venezuela, ha escrito varios artículos diciendo que la iglesia del post-coronavirus tiene que ser distinta. Y ha dicho, hay que volver a Galilea, hay que volver a Jesús, hay que volver a la fuente, y que es la tarea de toda la iglesia hoy, dice él. Y si lo hacemos, también hoy la iglesia puede resucitar. Qué hermoso eso. Si volvemos a Galilea, también hoy la iglesia puede resucitar. ¿Qué significa esto?
hagamos un resumen de lo que he dicho. Primero, ir a Galilea significa como te digo, darle la espalda al templo de Jerusalén. Es decir, cambiar de mentalidad, abrirse a otra posibilidad, ir a los lugares donde creíamos que Jesús no estaba, pero ya está. Entonces la iglesia hoy también puede resucitar si realmente se priva de esas ideas de no, la misión solo es esta, el lugar de misión es solo esto, y no se desconstruye de esas ideas y empieza a ir a los lugares nuevos donde Jesús siempre está. Repito, atención Sí. con esto, no es Pero que no, nosotros llevemos a Jesús, olvídense de eso. No, vamos a hacer retiro de jóvenes en la parroquia, no sé qué, para que ellos conozcan a Jesús. No, Jesús ya está en sus vidas. No lo estoy diciendo yo, lo dice Él. Ya yo me les he adelantado en Galilea. Él ya está en Galilea, ¿no? Vamos a reconocerlo juntos. Segundo, atención con esto. Galilea, ¿qué es también? Si Pedro, vamos a ponernos en el formato Pedro, si Pedro creía que el Mesías tenía que ser un Mesías poderoso, un Mesías inquisidor, un Mesías político y religioso, y no se les aparece en el templo, atención con eso, vuelven a Galilea y les toca empezar un proceso de deconstrucción y de reconstrucción de su imagen de Jesús. Jesús no resucita en el templo glorioso, sino en la Galilea de los paganos y de los gentiles, de los pobres, de los don nadies. Hoy la iglesia resucitará si es capaz también de despojarse de las ideas de un mesianismo de poder que se impone y empieza a ser una iglesia pobre, que no tiene todas las respuestas, que sufre con los que sufren, que acompaña a los que hoy por hoy son descartados de la sociedad. Bueno, la iglesia hoy también puede resucitar, María, si hace el mismo movimiento que estos discípulos. Ya te digo, te imaginarás la crisis de Pedro, todavía sí. más cuando le dicen, no resucitó en el templo como se creía, no, resucitó en Galilea. Ah, ¿y qué hay en Galilea? La podredumbre, la pobreza, a los que todo el mundo le decía, ustedes no tienen a Dios porque ustedes son paganos, ustedes son leprosos, ustedes son ciegos. Ahí resucita Jesús. Bueno, la iglesia hoy, si se sabe despojar de esas ideas de poder, podrá resucitar. De lo contrario, seguirá siendo una iglesia que muy bonita, muy hermosa, pero con poca fidelidad al Evangelio de Jesús. Bueno, no sé si quieras apuntar algo aquí. Sí, o sea, el Papa lo ha dicho muchas veces, una iglesia para los pobres, no quiero una iglesia pobre. Él mismo lo ha hecho ejemplo con muchas de sus actitudes. Creo que todavía nos cuesta entender de que nosotros estamos, que la misión va para él, es una misión general. No es solamente como que, ay, bueno, si yo estoy llamada a la misión, a la pastoral social, a ciertas entidades, pero si yo estoy en liturgia, en coro, en otro tipo de cosas, esto no va conmigo, cuando en realidad ese es lo que nos compete a todos, ir al encuentro de el pobre, del marginado, aquel que Jesús vio, aquel que Jesús tuvo los gestos de amor y que nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Así que, de verdad, solo quería aportar esa invitación y yo espero que, o sea, ahorita hay mucha gente que está donando, eso lo tengo que aplaudir, que está ayudando a las causas sociales, pero digo, en cierto sentido, donar es sencillo, ¿no? O sea, hacer una transferencia. Yo espero que cuando esto termine, la gente vaya a los asilos, la gente vaya a los refugios, la gente de verdad, si ve a alguien en la calle, se le acerque. O sea, que haya de verdad ese encuentro que tanto nos hace falta, que estamos aclamando abrazar a la gente, porque no la tenemos cerca, que estamos desesperados por ver a la gente. Ojalá también estemos desesperados por ver a esas personas, por querer encontrarnos con ellos más que con tu amigo, que con tu tío, que con quien ya viste 1000 veces por FaceTime o por Zoom o por como sea, sino de aquellas personas que nadie está viendo en este momento, que están totalmente olvidadas y que estamos orando porque puedan pasar por esta etapa y poder encontrarnos con ellos en un futuro cuando todo esto termine. Así que eso era lo que quería aportar. No sé si a manera de conclusión querías decir algo, alguna de las frases que no pudimos poner en los slides, no sé. Sí, claro, mira, varias cosas quiero decir. Atención con esto, ¿no? Cuando digo iglesia, digo la comunidad de discípulos de Jesús, ¿no? Cuando digo iglesia, digo todas las comunidades. No hablo de la estructura únicamente, hablo de todos. Todas las comunidades hoy deben alejarse de las ideas de poder, porque este Mesías que resucita, resucita con una fuerza pobre, ¿no? La gente, ni sus discípulos creían que había resucitado.
Vuelven a Galilea, le dan la espalda al templo de Jerusalén, les toca reconstruir otro proceso nuevo, ¿no? Hoy las comunidades también deben hacer ese proceso de descubrir si han puesto el seguimiento de Jesús y encima un montón de cosas que ahora se volvieron más importantes, ¿no? Lo esencial es el seguimiento de Jesús. Y tercero, fíjate que volver a Galilea es el lugar más alejado, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, está en la exégesis bíblica, es el lugar más alejado del templo. Y ahí van a encontrar el resucitado. Y esto nos mete en grandes líos. ¿Cuáles son los lugares más alejados de nuestro templo? De tu parroquia, de tu comunidad. ¿Cuál es el lugar más alejado? Allá está Jesús esperándote. Allá dijo, allá quiero resucitar. Entonces, fíjate que no quiero dar ejemplos porque sería polémico, ¿no? Pero fíjate eso, ¿no? Es volver a un espacio y lugar que está lo más lejos posible del templo. Y hoy estamos en una cotidianidad alejada del templo, alejada de la parroquia, alejada de lo que ya teníamos acostumbrados y nos toca de verdad pasar por un proceso de reconversión seria para descubrir que Él está allí. Y repito una cosa, yo recomiendo leer el numeral 44 de la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. El Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, en el numeral 44, dice, no podemos decir dónde no está Dios. María, nosotros los católicos nos fascina a Charlene, a Papole, a Omar, a Gloria, a Nicolás, nos fascina decir dónde no está Dios. Nos encanta decir dónde no está Dios. Dios no está en él, Dios no está en ella porque está en pecado. Y el Papa Francisco dice, no podemos decir dónde no está Dios porque Dios está en toda vida humana, aun cuando su vida sea un desastre, aun cuando su vida esté enmarcada por los vicios, aún así, Dios está allí. Y nuestra tarea, tal cual como tienen que hacer los discípulos, no es buscarlo en el templo, que es lo más fácil, ¿no? Sí. En la comodidad. No, es buscarlo en las otras personas, descubrirlo allí. El Papa va a terminar ese numeral diciendo, no solo debemos, ¿sí? También tenemos, o sea, es como un esfuerzo evangelizador para nosotros mismos, ¿no? Debemos y tenemos que descubrir a Dios en toda vida humana. Si no, no estamos siendo discípulos de Jesús. Perdónenme. Si ya yo he dicho que creer en Jesús para Marcos es seguirlo y seguirlo es creer en Él, en muchos casos no lo estamos haciendo, ¿no? En muchos casos no lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos viene a decir la Pascua, no? Básicamente, ¿qué nos viene a decir la Pascua? Que era una de las frases que quería compartir con ustedes. Walter Casper dice que la vida que trajo Jesús abrió una nueva posibilidad. Entonces, básicamente es como decir que antes de Jesús no era posible creer, ¿no? No era posible creer que alguien pudiera amar a sus enemigos. Pero con la vida de Jesús y con su resurrección queda palpable que sí es posible. Entonces, ¿dónde está el servicio? Para acotar la segunda palabra que quería proponer, ¿no? El servicio. ¿Dónde está el servicio actualmente? En clave de resurrección y en clave de Pascua, en vivir la vida de Jesús y en creer que es posible. Pero a mí me da mucho dolor cuando ciertas personas, por algunas condiciones morales, según algunos, son excluidas. Y parece que no es posible acompañarlas, a integrarlas, escucharlas en el seno de la comunidad. Pero fíjate tú, Jesús fue a hablar con un soldado romano, sí, que es un pagano de su época, y al soldado romano, atención, Papole, al soldado romano que es un pagano, le dijo, no he encontrado más fe que en ti. Exacto. A la sirofenicia, ¿no? A la que adoraba a Dios en otro monte, ¿no? Que era una pagana, le dice, oye, no he encontrado más fe que en ti. Jesús se la pasa descubriendo la fe de las personas que no creían como él, que no eran judías, sino paganas. En un soldado romano, por poner dos ejemplos, y en esta mujer que adoraba a Dios en otro monte, que ahí es donde aparece la hermosa expresión de los futuros adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es ni aquí, ni allá, ni en el templo de Jerusalén, lo harán en espíritu y en verdad, o sea, en una experiencia nueva de Dios, ¿no? Entonces yo creo que volver a Galilea tiene que ver con eso, ¿no? Con repensar muchas cosas, ¿no? Con reestructurar otras cosas y entender este movimiento de los discípulos. Porque vi que alguien estaba preguntando si vas a mi enlace de la biografía de Instagram,
está el enlace, buscas ahí donde dice blog, le entras allí y ahí encuentras el post que se llama Volver a Galilea. Y igual creo que esta semana, finalizando esta semana, va a estar publicado en Religión Digital, así que por ahí también lo puedo compartir. Pero es eso, ¿no? Ahí en el artículo obviamente hago una explicación muchísimo más extensa de esto, como las citas bibliográficas y demás, pero yo creo que en síntesis es esto. No sé si tú quieres preguntar algo más o si alguien de los que está aquí quiere tirar una pregunta, venga, que con mucho gusto. Bueno, mientras vemos si alguien tiene alguna pregunta o algo así, bueno, aquí mencionan en otros que no son de su misma creencia, católicos romanos, sí, creo que Jesús, como tú acabas de decir, fue un captador de fe. Las personas no solamente reconocían a Jesús, sino que Jesús también reconocía la fe de las personas. Así que sí. Yo quiero concluir, si por si acaso, mientras te hice una pregunta, de que volver a Galilea es servir, es recomenzar, es llenarse de júbilo, es llenarse de valentía y también tener disponibilidad o disposición para la misión encomendada, porque Jesús está allí, siempre va a estar guiándonos, pero no podemos simplemente estar ahí como que esperando una señal divina, sino que tenemos que comprender su mensaje y también darnos cuenta de que todo este proceso que él hizo, todo este proyecto que él ideó de amor, de misericordia, lo dejó, fue como, ok, yo les escribo esto, estudienlo, háganlo, entonces nos toca a nosotros también, en medio de la formación, de la oración, del intercambio y del compartir, poder comprender que estamos llamados a ese proyecto, ya sea seguirlo, recuperarlo, restaurarlo, como quieras decirlo, pero a seguir ese proyecto. Entonces, por mi parte, agradecerte, Marco, por este espacio, porque cuando te dije la fecha, dije, cónchale, tienes también otro live antes y iba a ser una cosa intensa para ti, pero aún así dijiste que sí, estoy muy agradecida por eso. Aquí nos comparten, volver a Galilea también es volver a nuestra interioridad y Papole es formatearse por completo, sí, es eso. Entonces, por mi parte, muy agradecida con compartir con usted, contigo, Marco. No nos vemos desde que estuve en Colombia en febrero, así que quién sabe cuándo nos volveremos a ver de verdad, sí, físicamente. Pero te mando un abrazo, muchas bendiciones y muy agradecida por este espacio que has compartido. No sé si quieres decir algo. Ah, me olvidaba, las frases que no pudimos compartir hoy están en las historias, así que ustedes si quieren revisarlas simplemente se van a las historias y van a encontrar las 3 frases que Marco estaba hablando en esta última parte del live. Y bueno, no sé si quieres decir algo ya para ir cerrando esta noche y que puedas descansar también, porque... Bueno, ahí les dejé el enlace para que ya luego lo copien, es medium.com/soymarcosalas. Ahí encuentran el artículo, ojalá lo puedan leer. ¿Qué decirles? Nada, me pueden escribir por directo, cualquier pregunta, duda que tengan en este tiempo, lo hacemos con muchísimo gusto. Yo estoy feliz de ser un laico, aquí entre tú y yo, como si nada nos estuviera viendo. Me da risa cuando los sacerdotes dicen, no, yo soy sacerdote por gracia de Dios. A mí me gusta decir que yo soy laico por gracia de Dios también, es decir, estoy feliz de ser laico, estoy feliz de ser joven y estoy feliz de poder formarme como teólogo y poder aportar a la iglesia desde esto. Así que nada, todo lo que puedo hacer por ustedes, por ti, Mari, siempre cuenta conmigo. Y un último apunte. Jesús saca a los discípulos, o sea, el culto, ¿no? El culto al Dios Yahvé, Jesús lo saca del templo y lo lleva a Galilea. Creo que hoy por hoy toca pensar eso también. ¿Cómo sacamos el culto del templo? Tal cual como hace Jesús con sus discípulos para llevarlo a la vida cotidiana. Es decir, ¿dónde empieza la Eucaristía? No empezó en el templo de Jerusalén, empezó en la casa de Doña María, que se juntaban ahí entre ellos, comían el pan, partían el pan y ahí celebraban. Entonces, fíjate que hemos vuelto lastimosamente a meter a Jesús en una estructura, a meter a Jesús en una caja y ahí solo está. Bueno, hay que repensar esta otra posibilidad de encontrarse con Jesús en otra realidad, encontrarse con Jesús en otro espacio, no porque no esté en la iglesia, no porque no esté en el templo, no porque no esté en la Eucaristía, obvio que está, pero no solo está allí, está mucho más allá. O sea, Jesús es tan grande que se nos escapa de la mano, ¿no? Se nos escapa de nuestras tumbas en donde queremos meterlo. Dicen, no, he resucitado, estoy en otro lado. Y ojalá se nos escape siempre, Mari. Ojalá, de verdad, cuando volvamos a la nueva normalidad, que sería nuestra normalidad pasada, ojalá nuestras comunidades oren diciendo, Señor, escápatenos cada vez que creamos que te tenemos encerrado, escápatenos, porque si no vamos a creer que
Vamos a hacer del Evangelio una ideología y no una experiencia de fe, una experiencia de confianza. Nada, solo quería apuntar eso. Gracias a ti por la invitación, por este compartir. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias por compartir conmigo este espacio. Dudas, preguntas, cualquier cosa, estoy ahí a la orden en mi Instagram con muchísimo gusto. Y bueno, espero que puedan leer el artículo y que lo disfruten tanto como yo. Así que nada, Mari, te mando un abrazo y estamos conversando. Sí, estamos conversando, ya saben, pueden leer el artículo, ver las historias. Este live va a seguir, ya no es 24 horas, gracias a Dios, ya es para la posteridad. Va a quedar en el feed de aquí de Como un Granito de Mostaza. Así que igual, ya Marco dio el paso libre para que le escriban todas las dudas que tengan. Así que tengan todos una feliz noche. Tú también, Marco, muchas gracias, muchas bendiciones, un abrazo a la distancia de verdad, porque esto es Panamá-Colombia, no es de una calle o dos, esto es una distancia real. Y bueno, muchas bendiciones para todos y nos vemos mañana a las 9 de la noche con Marisol Carrasco, que vamos a hablar sobre el rol de las mujeres aquí en toda la iglesia. Así que santa Listo. noche para todos y muchas bendiciones. Chao. Chao.